Buenas tardes, soy Ibis Tayana Martínez Huila, estudiante de Derecho y actualmente me encuentro cursando el quinto semestre en la Fundación Universitaria de Popayán. A continuación les voy a presentar una pequeña exposición sobre el proceso verbal declarativo de pertenencia, el cual se los daré a conocer mediante un caso hipotético como para resolver inquietudes iniciales. Bien, una tarde Pedro y Juan estaban conversando, en lo que Juan le comenta a Pedro que a su compadre Esteban lo despojaron del bien en el que se encontraba viviendo. Esto pues porque se había comprobado que él no era el propietario, aunque él haya vivido ahí aproximadamente 4 años y medio. Es entonces cuando Juan, teniendo conocimiento de que Pedro tampoco es el dueño del bien en el que está viviendo como tal, decide que lo mejor que puede hacer es advertirle para que se asesore con un abogado y tener conocimiento de qué es lo que puede y lo que no puede hacer para que no lo despojen de su bien. Entonces Pedro al día siguiente se acerca al abogado y le presenta su caso, a lo que el abogado le responde que lo que se debe llevar a cabo es un proceso verbal declarativo de pertenencia, el cual consiste en que en una demanda que la presenta una persona que alegue ser poseedor para poder reclamar los derechos de la propiedad del bien en el que se encuentra. A lo que el abogado le realiza 3 preguntas iniciales para saber cómo debe llevar a cabo su demanda. En primera le pregunta quién es Pedro, no necesariamente cuál es su nombre y nada por el estilo, sino qué naturaleza tiene, puesto a que el artículo 375 del Código General del Proceso establece que existen 4 tipos de personas que pueden reclamar la propiedad de un bien. En primera tenemos al acreedor del poseedor, quien viene siendo pues en el caso tal de que Pedro hubiese sido acreedor, por ejemplo, de Jimena, de entonces Jimena lo que haría es derivarle los derechos a Pedro para que él pudiese reclamar la propiedad del bien. Esto gracias a lo establecido en el artículo 62 del Código General del Proceso, que es el litis consorcio quasi necesario, el cual nos dice que se le entregan esas facultades a quienes sean titulares de una determinada relación sustancial en el cual se extienden los efectos jurídicos de la sentencia legitimada para demandar o para ser demandado. Es decir, pues como lo planteé inicialmente, si es que Jimena le debiera a Pedro, Pedro pudiera obtener los beneficios como tal o llevar a cabo ese proceso alegando que el tiempo de su deudor fue lo necesario para reclamar la propiedad del bien. Algo que hay que destacar es que en esta parte, si es que Pedro fuese el acreedor, entonces el bien que él pretende, del cual pretende ser el dueño, quedaría embargado durante 3 meses hasta que Pedro promueva la ejecución. Sin embargo, Pedro no es el poseedor, que diga, no es el acreedor de ese bien. Entonces, nos queda la segunda, que es el comunero. El comunero, pues, es aquella que tiene la legitimación en cabeza, pues, del comunero como tal, para solicitar y obtener la declaración de pertenencia de todo o parte del bien que es comunero. Es decir, pues, que fuera una posesión conjunta, ¿no? Y Pedro podría solicitar la propiedad de esa posesión conjunta si es que están de acuerdo o si no, solamente podría alegar la parte en la cual él ha estado. Esto, pues, para que se pueda realizar, se debe cumplir con ciertas características que vendría siendo que la posesión no debe ser inferior a 10 años, que el comunero haya poseído el bien de cuya usucapión pretende, no que venga a reclamar la propiedad de un bien del cual él no tiene nada que ver, y a su vez que se haya ejercido mediante actos de explotación económica. Pero Pedro no ha cumplido con 2 de estos requisitos inicialmente sobre los actos de explotación económica. Por ende, él no podría proceder como comunero. Entonces, nos queda la tercera, que es el propietario. Pedro podría alegar la propiedad de su bien siendo propietario. Sí, suena un poco
ilógico, pero el propietario también puede reclamar la propiedad de su bien. Esto como una forma de advertencia, pues adelantándose a futuras personas que se crean o quieran ser dueño o aparenten ser los propietarios del bien. Esto se presenta, como ya lo dije inicialmente, pues para evitar que otra persona pueda en un futuro venir a reclamar la propiedad del bien si es que el propietario no se encuentra en esos momentos. Pero como Pedro se aproximó al abogado alegando que él no era el propietario, tampoco cumpliría con este requisito. Nos queda el cuarto, que es el poseedor. Pedro sí es el poseedor del bien. Ahora tenemos que ver si es ordinario o extraordinario. Y Pedro lleva 10 años y medio en ese lugar, aproximadamente. Por ende, cumpliría con el requisito para ser un poseedor extraordinario. Ahora, teniendo en cuenta de que Pedro se presenta la demanda siendo el poseedor, debe tener a alguien que conteste la demanda. Y se presenta la segunda pregunta. ¿Quién es el demandado? Pedro sabe que ese lugar nunca nadie lo ha visitado, otra persona, ¿no? Que en el momento en que él llegó, pues el bien ya había sido abandonado hace muchísimo tiempo atrás. Y como sabe que debería alguien contestar la demanda, tiene ese miedo de que si no exista quien conteste la demanda, él no puede hacer nada sobre esto y entonces en cualquier momento podría venir alguien alegando que es el propietario. Sin embargo, el abogado le contesta que no necesariamente se requiere tener conocimiento específico sobre quién es el propietario, sino que también se puede presentar la demanda ante personas indeterminadas. Es decir, que si es que el proceso se realiza hoy y de aquí en hoy, mañana, pasado, en 10, 15 años, alguien se presenta y dice que es el propietario de ese bien, que lo recibió como herencia y que por algún motivo no pudo presentarse, pues esa persona no podría reclamarlo como tal porque inicialmente ya se presentó la demanda ante esta persona, porque es una persona indeterminada. Aún así, existe una pequeña excepción, pero para las personas que tienen conocimiento de la demanda y que pudiendo presentarse para también reclamar la propiedad, no lo hacen. Por ejemplo, si es que en este caso Jimena quisiera también obtener la propiedad de dicho bien, pero no se presenta en el momento que debe hacerlo, ella tiene esa oportunidad de presentarse gracias a lo establecido en el artículo 63 del Código General de Proceso, que nos habla sobre el incluyente, ¿no? Él mismo nos dice que ella puede presentar una demanda a la par de la de Pedro, en la cual, pues claro, deberá presentar las debidas pruebas para que el fallo se dé a su favor. Y algo que hay que destacar es que la respuesta inicial, la primera respuesta en la sentencia será para Jimena antes que Pedro, puesto a que Jimena habría presentado la demanda no solo contra Pedro, sino también contra las personas indeterminadas a las que Pedro había presentado la demanda. Y entonces ella obtendrá primero su respuesta. Bien, ahora teniendo conocimiento de quién es el demandante, quién es el demandado, la segunda pregunta es la propiedad. ¿Cómo es la propiedad? ¿Cómo es el bien? Esto ya que, pues según lo establecido en el artículo 375 del presente código, hay bienes que no pueden ser sujetos de posesión ni mucho menos de reclamar la propiedad, como vendrían siendo los bienes públicos, que por ejemplo Pedro no vaya y diga que decidió construir su casa en el en el parque de la ciudad. Entonces él no podría reclamar la casa que construyó ahí o esa propiedad como tal porque le pertenece, es un bien público para todos. Tampoco puede venir mañana y decir que la alcaldía es su casa porque nadie estaba y él estaba pagando las cuentas, cuando la alcaldía le pertenece al Estado. También hay que destacar que no solamente son estos los bienes los que no pueden ser sujetos de posesión, teniendo en cuenta que serían bienes inalienables, imprescindibles e inembargables, sino que también se presentan los resguardos indígenas. Estos tampoco pueden ser sujetos de posesión y más adelante reclamar la propiedad, ya que según lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, esto le pertenece a los indígenas. Entonces, si es que desde un inicio ya se dice que le pertenece a ellos, Pedro no puede decir que como ellos no estaban yendo eventualmente a ese lugar, él puede reclamar la propiedad del mismo. Por ende, no valdría. Sin embargo, Pedro pues
tiene un bien en un lugar bien ubicado que no presenta esas incomodidades. Ahora la otra es la escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos, ya que necesita ver si es que el bien se encuentra con algún gravamen de hipoteca. Esto porque se presentaría una inquietud si es que el bien que se encuentra con el gravamen de hipoteca podría ser más adelante pues sujeto de posesión y a su vez reclamar la propiedad del mismo. Hay que destacar que aunque la hipoteca se presente entre el acreedor y el poseedor y aunque el poseedor pueda perseguir el bien sin importar en manos de quien esté, esto surge para las dos personas, ¿no? Entonces, como para terceros no existiría ese efecto siempre y cuando el deudor no le haya pasado su bien a otra persona con dicho gravamen. Ahora, si es que el bien ha sido abandonado, como quien dice, durante un tiempo determinado, pero siga siendo sujeto a una hipoteca, lo que pasa es que la enajenación de un bien embargado continúa enajenando, continúa su enajenación de un objeto ilícito. Esto pues podría realizarse siempre y cuando el juez lo autorice. Si el juez no lo autoriza, no se podría poseer el bien que está embargado sin previamente haberle avisado al juez como tal. Ahora, algo que se debe destacar ya teniendo contestado a las preguntas iniciales de quién es el demandante, quién es el demandado y cuál es el bien, lo que Pedro le pregunta es cómo saber que la demanda que se está presentando se estaría validando como tal. Entonces, lo que el abogado le responde es que no solo el juez tendría, el demandante y el demandado, no solo ellos tendrían conocimiento de que se estaría presentando la demanda, sino que esta, pues, como para validarla, ¿no? Y que muchos más tengan conocimiento, se le informará de la existencia de dicho proceso a la Superintendencia del Voluntariado y de Registro, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que ellos tengan conocimiento como tal. Ahora, otra forma también, algo más que se agrega durante el proceso es que en la propiedad como tal se debe poner una valla, un cartelote muy grande, en la cual sus letras no deben ser de alto inferior a 7 centímetros ni de ancho inferior a 5 centímetros, donde se debe redactar lo siguiente. En primera, se debe de determinar la denominación del juzgado que adelanta el proceso, el nombre del demandante, que en este caso sería Pedro, el nombre del demandado, que como se dijo inicialmente no se tiene conocimiento y serían las personas indeterminadas, el número de redacción del proceso, la indicación de que se trata de un proceso de pertenencia, el emplazamiento de todas las personas que crean tener derecho sobre el inmueble para que concurra al proceso, si es que se presenta alguien más, y la identificación del predio. Entonces, al esto haberse presentado, ya teniendo conocimiento las entidades y estando la valla de la mejor manera posible, lo más visible para el público, entonces lo que se hace es que se designará curador ad item para que él pueda contestar la demanda dentro del término del mes en el que él permanezca incluido el contenido de la valla o del aviso en el Registro Nacional de Proceso de la Pertenencia. Bien, ahora, si algo que hay que destacar es que si el proceso lo llevó a cabo Pedro mientras estaba soltero, él y ya había realizado la posesión durante los 10 años y medio que se dijo inicialmente. Y en un futuro, cuando Pedro se case, bueno, si en este momento está realizando el proceso y obtenga resultados en un tiempo indeterminado y durante ese tiempo Pedro empezó a mantener una relación, se casó, entonces su cónyuge no podría reclamar en un futuro que ese bien
que se ha reclamado, que ha sido sujeto de posesión, ingrese a la sociedad conyugal como tal, porque como ya se presentó, debe presentarse la prueba de que Pedro ha estado haciendo uso que Pedro ha estado realizando la posesión de dicho bien durante los 10 años y medio aproximadamente, para que el bien no ingrese como tal a la sociedad conyugal y tampoco pueda en un futuro presentarse para la liquidación. Ahora, algo que se debe agregar es que una vez presentada la demanda como tal, lo que el juez debe hacer es proferir un auto para convocar a la audiencia inicial y que se empiecen a presentar las pruebas frente a demandante, demandado y las personas que también crean tener derecho sobre ese bien. A su vez, hay que destacar que si es que el proceso se realiza sobre un bien inmueble, es sumamente necesario que se realice una inspección judicial sobre el bien para verificar los hechos posesorios, como también la instalación de la valla o del aviso. Bien, eso es lo que se puede decir sobre el proceso verbal declarativo de pertenencia, resolviendo dudas iniciales, por así decirlo, que podrían ayudarse a guiar el de cómo se hace, para qué se hace y quiénes lo pueden realizar. Más que todo también sobre qué también se puede realizar. Gracias.